Bienvenidos, almas curiosas y valientes, a este viaje que les helará la sangre. ¿Alguna vez han caminado por un cementerio al caer la noche? Ese silencio sepulcral, roto solo por el susurro del viento entre las lápidas. En esos lugares, donde el velo entre nuestro mundo y el de los que se han ido es más delgado que una hoja, se esconden secretos que la tierra se niega a guardar. Estamos a punto de abrir 10 tumbas narrativas, 10 historias escalofriantes que no son solo cuentos. Son ecos persistentes de terror que te perseguirán mucho después de que la luz se apague. Prepárense para sentir el frío de la muerte rozando su cuello. Si son lo suficientemente osados para sumergirse en esta oscuridad, demuéstrenlo ahora. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Solo así, y quizás ni siquiera así, podrán estar a salvo de lo que estamos a punto de desenterrar. Comencemos. Historia 1, La Dama de Blanco y la cita eterna. La Recoleta, un cementerio monumental en Buenos Aires, es una ciudad de mármol y tristeza congelada. Pero entre sus mausoleos fastuosos, existe una leyenda que se niega a descansar, la de Rufina Cambaceres, la joven que murió 2 veces. Su historia es un escalofrío que recorre los pasillos de la alta sociedad porteña de principios del siglo XX. Rufina, bella y de apenas 19 años, colapsó súbitamente en su cumpleaños. 3 médicos de renombre dictaminaron un síncope, una muerte fulminante. La pena de su madre fue inconmensurable. Su cuerpo fue velado y, con el corazón roto, depositado en el majestuoso panteón familiar. Pero el cementerio no estaba dispuesto a recibirla tan fácilmente. Apenas unas horas después del sepelio, el sepulturero nocturno, haciendo su ronda habitual, notó algo espantoso: el pesado ataúd de mármol dentro de la bóveda se había movido. Estaba ligeramente desplazado, como si una fuerza desesperada lo hubiera empujado desde dentro. Con manos temblorosas, llamó a la administración. Lo que descubrieron al abrir el féretro desafió toda lógica y humanidad. El horror se grabó en la memoria de los presentes. El rostro de Rufina estaba desfigurado por el terror. Sus manos, antes delicadas, estaban laceradas y ensangrentadas, y el interior del ataúd mostraba profundas marcas de uñas y rasguños frenéticos. No había muerto de un síncope, Rufina había sufrido un ataque de catalepsia, un estado que simula la muerte, y fue enterrada viva. Despertó en la oscuridad asfixiante, atrapada entre el terciopelo y la madera, con la certeza de su destino sellado. Sus gritos, sus intentos desesperados por escapar de su prisión final, no encontraron eco en el mundo de los vivos, solo en los ecos silenciosos del cementerio. La historia oficial intentó sofocar el escándalo, pero el terror es contagioso. Desde entonces, dicen que su alma vaga. No como una entidad etérea, sino como la Dama de Blanco, una figura de seda y desesperación que aparece en las madrugadas, cerca de su tumba. Algunos la han visto detrás de los pesados portones de hierro forjado, con el vestido manchado de tierra y un rictus de pánico eterno. Pero la versión más escalofriante es la de un hombre que, confundiéndola con una joven real, la invitó a tomar un café en un bar cercano. Ella aceptó, pero al filo de la medianoche, se desvaneció, dejando su abrigo manchado de café sobre una tumba. Él regresó a buscarla al día siguiente, y fue entonces cuando encontró el pañuelo que ella había olvidado, depositado sobre la tumba de la mujer que murió 2 veces, y cuyo terror no es leyenda, sino un hecho consumado que la obligó a pasar sus últimos momentos en el lugar más temido de todos. La imagen de Rufina, desesperada, intentando romper su propio ataúd, es la pesadilla que la Recoleta te ofrece. Historia 2, El guardián olvidado y su eterna vigilia. Los cementerios están llenos de muertos, pero también de los vivos que los custodian. Este es el relato de David Aleno, el sepulturero. Él no era un hombre de riquezas, sino de pala y sudor, dedicado a mantener la calma en el cementerio de la Recoleta, ese laberinto de muerte y mármol. David amaba su trabajo, o quizá, amaba el lugar mismo. Su vida transcurría entre tumbas, y su mayor sueño, una obsesión que consumía sus días, era asegurar su propio descanso eterno dentro de esos muros. Quería ser parte del dormitorio que cuidaba. El problema era que solo la élite de Buenos Aires podía pagar un lote allí. Durante años, David ahorró cada centavo. Renunció a lujos, a comodidades, a todo lo que la vida pudiera ofrecerle, acumulando pacientemente el dinero necesario para comprar una parcela y construir su propio y modesto mausoleo. Finalmente,
el sueño se cumplió. Adquirió su lote y comisionó la construcción de su última morada. Su satisfacción era inmensa, se veía a sí mismo como un igual entre los grandes nombres que vigilaba. Pero el destino, o quizá la ironía del cementerio, le tenía reservada una burla cruel. La construcción del mausoleo avanzó rápidamente. David visitaba la obra a diario, tocando las paredes de su futuro hogar, imaginando el epitafio que lo consagraría como parte de la necrópolis. La obra estaba casi terminada, solo faltaban los últimos retoques, el emplazamiento final de la lápida que llevaría su nombre y el simple epitafio que había elegido, David Aleno, cuidador de este cementerio. 1881 a 1910 no podía esperar más. Una noche, justo antes de que el constructor terminara el trabajo, David Aleno desapareció. Su ausencia no alarmó a nadie al principio, los sepultureros a veces tenían vidas errantes. Pero a la mañana siguiente, fue encontrado. No en su modesta casa de los suburbios, sino dentro de los muros que tanto amaba, en el sitio de su tumba recién construida. Había fallecido de una contusión cerebral, un golpe violento en la cabeza. La causa oficial fue un accidente, pero los murmullos de los otros empleados no tardaron en circular. David no había muerto de forma natural. Se decía que, con el mausoleo prácticamente terminado, la espera se había vuelto insoportable, que el deseo de tomar posesión de su casa fue más fuerte que su voluntad de vivir. La verdad, la que susurra el viento frío de la Recoleta, es que David se suicidó. Se quitó la vida para poder ser el primero en inaugurar su tumba. Desde ese fatídico día, su espíritu no ha encontrado paz, y no por el dolor de la muerte, sino por la eterna vigilia. Cuentan los que trabajan en el cementerio que la figura de un hombre con uniforme desgastado, cargando una linterna y un manojo de llaves, puede verse caminando entre las criptas en las horas más profundas de la madrugada. No es un fantasma que busca venganza o piedad, sino un guardián perpetuo. David Aleno sigue haciendo su ronda, cuidando las tumbas que tanto anheló compartir. Algunos aseguran haber escuchado el tintineo metálico de sus llaves chocando, o el sonido de sus pesados pasos sobre la grava mojada, justo antes de que una sombra se desvanezca detrás de una columna. David obtuvo su descanso, sí, pero con una maldición, está obligado a vigilar para siempre, incluso a costa de su propia alma, el cementerio que tanto amó, un vigilante espectral que nunca puede tomar su propio descanso. Historia 3, el grito del niño ahorcado en el mausoleo. Hay lugares en el Camposanto que tienen una energía más oscura que otros, y el Panteón de Belén en Guadalajara, México, es un epicentro de sombras. Una de las historias más desgarradoras y aterradoras es la del mausoleo de la familia Cuervo, una cripta de piedra que guarda un secreto de horror doméstico. El mausoleo, imponente y frío, se distingue del resto, no por su belleza, sino por una atmósfera pesada que oprime el pecho de quien se acerca. Allí fue enterrado un niño, el único hijo varón de una familia acaudalada, cuya vida terminó de la forma más trágica e inexplicable. El niño, de apenas 10 años, apareció muerto en el interior de la propia cripta familiar. La historia oficial fue confusa, un accidente, se dijo, mientras jugaba o exploraba la zona. Pero el terror se propagó en los susurros de los sepultureros. El niño había sido encontrado ahorcado con una soga atada a una de las gárgolas de piedra que adornaban la parte superior de la cripta. La idea de un niño jugando y sufriendo un accidente tan macabro no convenció a nadie. Pronto, la verdad oculta, la que se niega a ser enterrada, emergió. El niño era víctima de una constante y cruel presión familiar, de una soledad que lo llevó a buscar refugio entre las estatuas. Pero la leyenda más oscura sugiere algo peor, que su muerte no fue un suicidio ni un accidente, sino un ritual espantoso. Se rumoreaba que la familia Cuervo estaba involucrada en prácticas de magia negra y que la muerte del niño fue un sacrificio para asegurar la fortuna y el poder de la familia. Esto es, por supuesto, una leyenda, pero el miedo que genera es muy real. El niño, atrapado en la miseria de su vida y en el horror de su muerte, se convirtió en una presencia permanente. El mausoleo es ahora conocido entre los trabajadores del cementerio como el lugar del lamento. Quienes se han aventurado a pasar cerca al caer la noche, especialmente en las horas más frías, han reportado el sonido inconfundible de un llanto infantil que emana del interior de la cripta. No es un llanto de tristeza, sino un grito agudo de desesperación y dolor que parece filtrarse a través de la piedra. Más allá del sonido,
hay testimonios de algo visualmente aterrador. Algunas noches, una pequeña silueta puede ser vista asomándose por la ventanilla de la puerta de bronce del mausoleo, con ojos grandes y negros que observan a los visitantes con una mezcla de súplica y eterno reproche. Esta aparición no es estática, parece moverse con una lentitud antinatural, como si su cuello aún estuviera bajo la presión de la soga. El terror se intensifica con el clima. Cuando llueve, el agua se escurre por la piedra, pero en el mausoleo del niño ahorcado, el agua parece manar de la propia gárgola, y algunos aseguran que no es agua, sino lágrimas oscuras que caen sobre la lápida. Los gritos del niño, llenos de un dolor que lo trascendió, son una advertencia. En el Panteón de Belén, el horror de la infancia perdida es un fantasma que aún tiene voz. Historia 4. La tumba de la Virgen que respira. En un pequeño y olvidado cementerio de provincia, la tumba de María es un punto de culto, pero también de miedo. María no era una santa, sino una joven de una belleza excepcional que murió de manera repentina y trágica. Su madre, enloquecida por el dolor, se negó a aceptar su partida. En lugar de una lápida común, mandó construir una estatua de tamaño natural de María, representándola vestida de novia, con los ojos cerrados como si estuviera durmiendo en lugar de muerta, y colocada sobre la tumba, mirando al cielo. El mármol era tan fino que, a ciertas horas del día, la luz parecía darle a la figura una apariencia de vida, como si solo estuviera aletargada. La leyenda se gestó lentamente, alimentada por la desesperación de la madre, que visitaba el lugar a diario, hablándole a la estatua como si fuera su hija viva. El terror se instaló cuando los visitantes comenzaron a notar cosas extrañas. La estatua, inmaculada al principio, empezó a mostrar un leve deterioro, pero no uniforme. El rostro, y en particular la zona de los labios y el cuello, parecía estar sufriendo una extraña erosión, como si la piedra estuviera sudando o ablandándose con el paso del tiempo, a pesar de los cuidados. Lo más espeluznante, sin embargo, era la sensación que transmitía a quienes se acercaban demasiado. Las personas reportaban un cambio brusco en la temperatura al estar justo frente a la estatua, un frío helado que no se correspondía con el clima. Y luego venía el sonido, un fenómeno que hizo que hasta los más escépticos se alejaran corriendo. En las noches sin luna, o cuando la niebla se arrastra por el cementerio, se dice que si te acercas a la tumba y te quedas en absoluto silencio, puedes escuchar lo que la gente llama la respiración de María. Es un sonido suave, rítmico, como un suspiro apenas audible, que parece provenir de la base de la estatua. Algunos aseguran que, al enfocar la luz de una linterna en el rostro de mármol, han visto una condensación muy leve, como si el vaho de un aliento caliente se estuviera evaporando de la boca de la escultura. La explicación más aterradora que corre entre los lugareños es que el dolor de la madre fue tan profundo, su negativa a dejar ir a su hija tan fuerte, que el alma de María quedó anclada a su réplica de mármol. No es un fantasma que deambule, sino un alma encerrada y sofocada dentro de la piedra fría. El aliento que se escucha es el de su espíritu luchando por liberarse de su prisión de mármol. Tocar la estatua está prohibido, no por respeto, sino por miedo. Se dice que si tocas la boca de la Virgen que respira, el frío que sentirás te drenará la vida, y quizás escuches su último y agónico suspiro, atrayendo tu propia alma a un destino de piedra eterna. Historia 5. El taxi fantasma de Chacarita. El cementerio de la Chacarita en Buenos Aires, vasto y laberíntico, es conocido por sus historias de fantasmas, pero ninguna es tan urbana y tan aterradora como la del taxi de la muerte. Esta leyenda no se limita a los muros del Camposanto, sino que se extiende a las calles oscuras que lo rodean, convirtiendo la rutina de un viaje nocturno en una pesadilla sin salida. La historia se remonta a la década de los 70, un tiempo de sombras y misterio, cuando empezaron a circular rumores entre los taxistas, la aparición de un vehículo de alquiler que parecía estar hecho de la propia noche. La víctima más famosa de esta leyenda es Felipa, una mujer que visitaba con frecuencia la tumba de su madre en Chacarita. Una noche de profunda niebla, mientras regresaba a casa, se detuvo un taxi de aspecto antiguo. El conductor era una figura sombría, con el rostro oculto por la gorra y una voz áspera y fría. El viaje comenzó de manera normal, pero pronto, Felipa notó algo espantoso: el taxi no se movía. Sentía la vibración del motor, el traqueteo de las ruedas, pero al mirar por la ventana, reconocía las mismas esquinas, los mismos árboles fantasmales. El conductor, en un susurro gélido, le dijo que el camino es largo esta noche. El miedo de Felipa se convirtió en pánico.
Intentó abrir la puerta, pero estaba sellada. Intentó gritar, pero su voz se ahogó. El vehículo parecía moverse a través de un vacío, de un túnel de oscuridad sin fin, donde la única luz era el débil resplandor del taxímetro, que marcaba una cifra astronómica. Finalmente, el coche se detuvo. El conductor volteó ligeramente la cabeza, revelando un par de ojos vacíos, dos pozos negros sin vida, y con una voz que parecía venir de una tumba, le dijo: «Hemos llegado a su destino». Felipa se encontró sola, aterrada y temblando, en medio de la noche. Cuando se dio cuenta de dónde estaba, el horror la golpeó con la fuerza de un puñetazo. No estaba en su casa, sino de vuelta en la entrada principal del cementerio de la Chacarita. El taxi y su conductor se desvanecieron en la niebla. Felipa, en estado de shock, intentó huir, pero su corazón no resistió el terror. A la mañana siguiente, fue encontrada muerta sobre la tumba de su madre, con un rictus de pánico eterno en el rostro y la causa oficial como paro cardiorrespiratorio. Desde entonces, el taxi fantasma de Chacarita sigue circulando, buscando pasajeros desesperados. Se dice que si tomas un taxi en las inmediaciones del cementerio a altas horas, el conductor podría ser ese espectro. El viaje es siempre el mismo, el coche no se mueve, la sensación de frío es insoportable, y el destino es invariablemente el camposanto. La lección del taxi de la muerte es simple: en la Chacarita, la muerte no espera a que vayas a ella, te recoge y te lleva a tu última parada sin retorno. Historia 6. La mano congelada de Liliana Crociati. La historia de Liliana Crociati de Staszak en la Recoleta es una de las tragedias más bellas y, a la vez, más frías del cementerio. Liliana era una joven italiana, casada y llena de vida, que murió a la temprana edad de 26 años durante su luna de miel en los Alpes austriacos. Una avalancha sepultó el hotel donde se alojaban. Su esposo sobrevivió, pero Liliana fue encontrada tarde, y aunque no murió por el impacto, fue desconectada días después, quedando su vida truncada por la nieve y el hielo. El dolor de su esposo fue un acto de amor eterno que se convirtió en una morada de terror. Él regresó a Buenos Aires y le construyó el mausoleo más singular y conmovedor, una réplica de su habitación de bodas en Italia, con una cama, una lámpara y una ventana. En el exterior, colocó una escultura de mármol de Liliana, vestida con su traje de novia, como si estuviera a punto de dar un paseo. A su lado, esculpió a Sabú, el perro de la familia, en la pose más fiel. Es un monumento al amor, pero también a una frialdad espectral. El terror comienza con la estatua de Liliana. Su rostro es de una belleza melancólica, pero hay algo en sus ojos de mármol que parece seguirte. Sin embargo, lo más escalofriante es lo que ocurre con su mano derecha, la que cuelga suavemente a su lado. Los visitantes, especialmente los sepultureros, han reportado que, en las mañanas más frías del invierno, la mano de mármol se siente gélida al tacto, mucho más fría que el resto de la estatua y la piedra circundante. Es un frío que penetra el guante o la piel, un frío que duele. Pero no es solo el frío, es la apariencia de la mano. En las horas previas al amanecer, con la neblina cubriendo la Recoleta, la mano de Liliana a veces parece tener un matiz ligeramente azulado, un color que evoca la piel de un cuerpo conservado por el hielo. La leyenda popular, esa que la gente prefiere creer, dice que Liliana no puede descansar. Que el frío de la avalancha y el hielo de su muerte la persiguen. Su alma, anclada a la estatua de su juventud, proyecta el frío de los Alpes sobre el mármol. Algunos se atreven a decir que tocar su mano es como tocar el hielo de la muerte misma, que el frío es el último rastro de su alma congelada. Otros han atestiguado un fenómeno aún más siniestro, el sonido de un susurro débil y quejumbroso que parece provenir de la estatua en las noches silenciosas, un sonido que evoca el crujido del hielo y el viento en la montaña. Es el lamento de la novia que nunca pudo calentar su alma. La estatua de Liliana no es solo una obra de arte. Es un portal de frío y dolor donde la muerte por congelamiento se manifiesta eternamente. La gente toca al perro Sabú por buena suerte, pero nadie toca la mano de Liliana, por miedo a sentir en su propia piel el terror helado de una muerte prematura. Historia 7. La leyenda del árbol del vampiro. En el Panteón de Belén en Guadalajara, un cementerio que respira historias góticas y terror, hay un monumento natural que aterra a los lugareños, el árbol del vampiro. Su leyenda no es solo un cuento de fantasmas, sino un relato de una criatura de la noche que echó raíces en la tierra de los muertos.
La historia se sitúa en los tiempos coloniales, cuando un forastero misterioso llegó a la ciudad. Era alto, pálido, y de una elegancia tan fría que resultaba inquietante. Nunca se supo su nombre, solo se le conocía por su presencia fantasmal. Se movía exclusivamente de noche, con una capa oscura que parecía tragar la luz, y regresaba a su morada al amanecer. Poco a poco, una serie de desapariciones macabras y muertes violentas, con las víctimas encontradas desangradas y con 2 pequeñas perforaciones en el cuello, aterrorizaron a Guadalajara. La gente susurró la palabra prohibida, vampiro. Después de meses de terror, los valientes del pueblo lograron acorralar al ser. La criatura, a pesar de su fuerza sobrenatural, fue vencida en una lucha que dejó varios muertos. Para asegurar que el mal nunca volviera a levantarse, el cuerpo del vampiro fue llevado al cementerio, y en un acto de justicia brutal, le clavaron una estaca de madera directamente en el corazón, en el centro de lo que sería su tumba. La estaca debía ser el sello final de su condena. Lo que sucedió después es lo que le da a esta historia su naturaleza aterradora. Con el tiempo, la estaca no se pudrió ni se descompuso, en cambio, echó raíces. De la madera que atravesó el corazón del mal, comenzó a crecer un árbol retorcido y gigantesco que se yergue hoy sobre la tumba del vampiro. Sus ramas se curvan como garras huesudas, y sus raíces son tan gruesas y fuertes que han levantado el mármol y la tierra a su alrededor. No es un árbol común, su forma es macabra, su color es oscuro, y el solo hecho de mirarlo transmite una sensación de antigua y profunda maldad. El terror que produce este árbol es visceral. Los visitantes del panteón aseguran que si te paras bajo sus ramas, el aire se vuelve denso, pesado, y puedes sentir una observación constante. Algunos afirman haber visto la forma pálida de un rostro entre las ramas, observando desde la oscuridad. Lo más escalofriante es la creencia de que si alguna vez se cortan sus ramas o se daña el tronco, la esencia del vampiro, atrapada en su madera, será liberada. El árbol no solo marca la tumba del ser, sino que es su prisión. El día que el árbol caiga, el vampiro se levantará, más sediento y más poderoso que antes. Los susurros del viento entre sus hojas se confunden con lamentos, y tocar su corteza es sentir una energía fría y pulsante, como si el corazón que una vez atravesó la estaca aún latiera, alimentándose de la tierra y del miedo de los vivos. Historia 8. El anillo de boda que regresa de la tumba. Los objetos personales de los difuntos a veces cargan una energía que se niega a disiparse, y esta historia, reportada por un ex trabajador de un cementerio rural en los Estados Unidos, es el testimonio de la posesión espectral a través de un simple objeto. El protagonista, un hombre que se dedicaba al mantenimiento de las tumbas, conoció la historia de un hombre que había sido enterrado con su anillo de bodas. Su esposa, en un ataque de pena incontrolable, lo había colocado en el dedo del cadáver justo antes de cerrar el féretro, prometiéndole que la muerte no los separaría. Años después, la esposa murió y fue enterrada en otro estado, pero su hijo, siguiendo el testamento de la madre, quería recuperar el anillo. Él creía que el joya debía estar con la madre, no con el padre. A regañadientes, y por un alto precio, el cuidador del cementerio aceptó la tarea, un acto de profanación que le aseguraría un buen dinero. En una noche fría y silenciosa, con la ayuda de un colega, abrió la tumba y el féretro. La escena fue macabra, el cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición. Con guantes, el cuidador recuperó el anillo del dedo del esqueleto. Lo limpió superficialmente, y sintiendo un profundo escalofrío por el acto, lo guardó en el bolsillo de su pantalón. Salió del cementerio, convencido de que había dejado atrás el horror. Para liberarse de cualquier posible maldición o energía negativa, y tras pensarlo mejor sobre la ética de su acción, tomó una decisión impulsiva, detuvo su coche, sacó el anillo del bolsillo y lo arrojó con fuerza a una alcantarilla, viendo cómo el metal desaparecía arrastrado por la corriente de agua sucia. Pensó que, al fin, el objeto estaba donde debía, en el olvido. Regresó a casa, agotado y mentalmente exhausto por la experiencia. Pero el horror solo estaba comenzando. Más tarde esa noche, mientras se cambiaba, metió la mano en el mismo bolsillo donde había guardado el anillo. Su corazón casi se detiene. Allí, a pesar de haberlo arrojado personalmente a la alcantarilla, estaba el anillo de bodas. Era imposible. Lo sacó, temblando, y sintió un frío metálico que no era normal.
Al día siguiente, lo envolvió en un pañuelo, lo llevó de nuevo a una alcantarilla diferente, y lo dejó caer. Regresó a casa. Y al meter la mano en el bolsillo, el anillo estaba allí. Esto se repitió 3 veces más. El anillo siempre regresaba al bolsillo donde fue guardado por primera vez después de salir de la tumba. El cuidador comprendió el terror. El anillo no era solo un objeto, era un ancla, un objeto poseído por el espíritu del difunto, que se negaba a dejar que el objeto que lo unía a su esposa fuera arrancado de su lado. Él intentó quemarlo, pero el fuego se apagó. Intentó enterrarlo, pero el anillo apareció en su cama. El hombre finalmente se deshizo de su pantalón y de todo lo que tuviera contacto con el anillo, huyendo de la ciudad, pero no del terror. El anillo, dicen, sigue regresando. Y el terror es simple, lo que sacas de la tumba, incluso por un instante, puede decidir seguirte a casa. Historia 9, el banquete silencioso de los muertos. Esta historia nos lleva a un cementerio antiguo y olvidado en un pueblo de Europa Oriental, donde las costumbres de luto eran tan viejas como la piedra. En tiempos de hambruna y pobreza, las familias solían dejar ofrendas de comida en las tumbas de sus seres queridos. No eran solo flores, sino pan fresco, frutas, y a veces, hasta la bebida favorita del difunto, con la creencia de que el alma podía alimentarse de la esencia de la comida, o que los propios difuntos querían compartir su banquete con el resto. En el pueblo, corría el rumor de que los jóvenes sin recursos, movidos por el hambre, a veces se aventuraban en el cementerio por la noche para robar y comer las ofrendas. Era un acto profano, un robo a los muertos, pero la desesperación era más fuerte que el miedo a las represalias fantasmales. Un grupo de amigos, impulsados por la necesidad y la valentía juvenil, decidieron una noche adentrarse en el cementerio. Había luna llena, lo que facilitaba su macabra tarea. Se dirigieron a una tumba en particular, conocida por recibir las ofrendas más generosas de una familia rica. Encontraron un verdadero festín, un pan de centeno, una botella de vino, y trozos de queso. Mientras se sentaban en la base de la tumba, comiendo con avidez, una sensación gélida cayó sobre ellos, más profunda que el frío de la noche. El silencio se hizo total. Uno de los jóvenes levantó la mirada, y su grito se cortó en un jadeo. De pie, a solo unos metros, estaba una silueta oscura, más alta de lo normal, que parecía hecha de la propia sombra. No tenía rasgos definidos, pero la percibieron como una figura femenina de porte antiguo, con un velo que le cubría el rostro. No dijo nada, no se movió, solo estaba allí, observándolos comer. El terror paralizó al grupo. La figura no era una ilusión, era una presencia pesada y hostil. Uno de los jóvenes, el más osado, intentó hablar, pero su voz no salió. En ese momento, la figura levantó lentamente un brazo esquelético de debajo de su velo, y señaló hacia el festín que devoraban. No era un gesto de enojo o de amenaza, sino de un profundo y silencioso reproche. Estaba reclamando el alimento, no con palabras, sino con la presencia absoluta de la muerte. Los jóvenes dejaron caer la comida, el pan y el queso rodaron por la tierra, y huyeron despavoridos, sin mirar atrás. Uno de ellos, el que había sido señalado, desarrolló una fiebre violenta esa misma noche y murió 3 días después. Los otros no volvieron a acercarse al cementerio de noche. La leyenda cuenta que si tomas el alimento de los muertos, te conviertes en parte de su banquete. El miedo no es al castigo, sino a la silenciosa y eterna condena a la soledad de los muertos, unirse al banquete que nunca termina, ni tampoco alimenta. La figura que los miraba no era un fantasma, sino el espíritu hambriento del difunto, pidiéndoles que se unieran a su eterna y helada comida. Historia 10, la casa de las moscas y la bruja enterrada. Esta última historia es la más reciente y perturbadora, y tiene lugar en la frontera de un cementerio antiguo que linda con un barrio residencial. Una pareja joven y su hija, Regina, compraron una casa a un precio increíblemente bajo, sin saber el espantoso secreto que se escondía justo al otro lado de su jardín. La casa colindaba con un panteón muy viejo y abandonado. Al principio, la preocupación era solo por la vista y el ambiente lúgubre, pero pronto, el terror se manifestó. El primer síntoma de que algo estaba mal fue la plaga de moscas. La casa estaba constantemente infestada de insectos, especialmente moscas verdes y grandes, que revoloteaban por todas las habitaciones, a pesar de la limpieza constante.
El olor que se filtraba, especialmente en el sótano, era peor, una hediondez a podredumbre que no podían identificar. La niña, Regina, fue la primera en sentir el verdadero horror. Comenzó con pesadillas y con un miedo profundo a su habitación. Decía que una anciana silueta la miraba desde la ventana, siempre desde el lado del cementerio. Los padres, al principio, pensaron que era la imaginación de la niña, pero el miedo de Regina era genuino. En una ocasión, despertó a sus padres temblando. Les dijo que había visto su propio cuerpo durmiendo, mientras ella estaba parada a su lado, y que al asomarse por la ventana, la silueta de la anciana estaba en el jardín, mirándola directamente. El terror de Regina era un espejo del mal que acechaba. Los vecinos, al ver el sufrimiento de la familia, revelaron el espantoso secreto del lugar. La casa había pertenecido a una anciana solitaria que fue acusada por el pueblo de ser una bruja. La gente rumoreaba que robaba animales y que practicaba rituales oscuros en su sótano. Cansados del miedo, los habitantes del pueblo la lincharon, y como no tenía familia, fue enterrada en el lote más cercano del cementerio, justo donde ahora colindaba el jardín de la nueva casa. La casa había estado vacía y con un precio de risa durante años, porque el espíritu de la bruja no descansaba. El olor a putrefacción y las moscas eran la manifestación de la tumba de la bruja, que estaba tan cerca que su energía de descomposición se filtraba a la vivienda. El padre, incrédulo pero aterrorizado, se armó de valor y, en secreto, visitó el cementerio. Le pidió a un anciano cuidador que lo llevara a la tumba de la bruja. La lápida era simple, abandonada, y estaba ubicada a escasos 10 metros del límite del jardín de su casa. Lo que el cuidador le dijo a continuación selló el destino de la familia. Esa señora está enterrada a una profundidad extraña, la gente del pueblo no quería que su alma subiera. El padre regresó a la casa, sintiendo que él y su familia vivían con la puerta abierta al horror. Las moscas no venían de afuera, venían de la tierra donde la anciana dormía. La casa no estaba habitada por un fantasma, sino por la presencia física y putrefacta de la muerte, y la silueta de la anciana en la ventana era la bruja, que había esperado décadas por nuevos vecinos para arrastrarlos a su fría y eterna oscuridad. Ahora que la luz ha vuelto, y el eco de estas 10 historias persiste en sus mentes, les pregunto, ¿sienten el frío? Estos relatos no son solo leyendas, son advertencias de que el miedo es real y la muerte no siempre es el final. Cada cementerio es un libro abierto de terror. Si este viaje a la oscuridad ha sacudido su alma, si se han atrevido a llegar hasta el final, les pido que demuestren su valentía. Comenten aquí abajo cuál de estas 10 historias les ha parecido la más aterradora. Quiero leer su miedo. Y por supuesto, el precio por haber escuchado estos secretos es alto. Suscríbanse ahora mismo al canal, activen la campana para no perderse más viajes a lo desconocido, y dejen su like. Es la única forma de asegurar que estas sombras permanezcan en la pantalla y no los sigan hasta su cama esta noche. Hasta la próxima. Y recuerden, la noche es larga y los muertos tienen mucha paciencia.